¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es una nueva edición esta de Haz tu parte. Estoy con Antonio Zapata, con Tony, para hablar de un tema que a mí me interesa mucho y espero que ustedes también, que tiene que ver con la política del siglo que hemos dejado atrás y sobre un personaje en el que tú, Tony, has escrito un libro que he leído en estos días con mucha ilusión, con mucho interés y con mucho gusto. Un libro sobre Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchos de los que nos siguen de repente no han conocido esta figura estelar del siglo pasado y que de hecho tiene todavía ciertas repercusiones en este siglo, ¿no? Un personaje carismático, un hombre que fundó un partido, una tradición, hasta podría decir yo que fundó una mística partidaria, ¿no? Y este libro es importante porque el año pasado, en el 2024, el APRA ha cumplido 100 años y han habido una serie de eventos y publicaciones y de hecho que este libro es parte de ese espacio cultural, de esa reminiscencia sobre lo que el APRA y la Torre fue, pero tiene un aditivo particular. Es la primera vez que se introduce un historiador peruano en los archivos de la Internacional Comunista, ¿no? Ustedes dirán qué es eso, ¿no? Pero la Internacional Comunista en una época fue pues una central que agrupaba a los partidos comunistas del mundo y tenía mucha fuerza en este mundo bipolar en el que nos hemos movido y que ya no existe. La Internacional Comunista y el comunismo cumplieron un papel importante, ¿no? Entonces quería empezar por ahí, Tony, ¿cómo explicar a Aya de la Torre a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo hacer que los que nos siguen, ¿no? Los más chicos sobre todo, entiendan la característica de este personaje, ¿no? ¿Cómo lo abordaríamos para empezar esta conversación? Bueno, en lo que a Víctor Raúl se refiere, ¿no? Lo trataría, como tú has dicho, como un político del siglo pasado, de alta estatura, que desde muy joven destacó y que tuvo un llamamiento más bien continental. Se proyectó desde el Perú para tener más bien una plataforma continental, se movió mucho en el mundo, era muy cosmopolita, conoció México, la Revolución Mexicana, conoció Rusia, la Revolución Rusa, luego fue a Estados Unidos, pasó por Europa Occidental, tenía mundo. Y una persona culta, que leía mucho, que estaba al día de la producción de ciencias sociales y políticas de su época, y que fue elaborando progresivamente un pensamiento propio, un poco ecléctico, pero tomó de la Revolución Mexicana algo, de la Revolución Rusa otra cosa, de la democracia occidental otra, fue armando su propio muñeco, y finalmente dio a luz una creación latinoamericana que es la idea del populismo. En su época, una izquierda no comunista, pero posicionada en lo que sería como una izquierda moderada. Ya. Ahora, hablar de Aya de la Torre en el Perú es también hablar de Mariátegui. Aunque no hubo, tú dices, una polémica, como la han planteado otros historiadores, han sido dos personajes relacionados con una mentalidad nueva, con unas clases sociales o con una juventud que empezaba a cuestionar la república aristocrática, el statu quo político anterior a los años 20, a los años 30, ¿no? Es decir, son dos líderes contestatarios, ¿no? En la historia intelectual, cultural del Perú han habido algunas generaciones muy creativas, la del 20, la del 50, la del 70, que han tenido cada una sus peculiaridades, Claro, pero claro. probablemente esta de la que estamos hablando, la generación del 20, sea la más destacada en el sentido de que hay creadores, como fue Aya de la Torre y Mariátegui, que van a construir tradiciones, la comunista y la priista, que se proyectan en el resto del siglo XX. Entonces, es una etapa de creación, hay dos líderes de gran estatura, tuvieron relaciones, sí tuvieron relaciones, pero en determinado momento rompen. Y rompen alrededor de cómo se posicionan frente a Moscú, cómo se posicionan frente al Internacional Comunista. Y es Moscú el tercer agente para entender el debate, la polémica, la ruptura, el momento en que se quiebra la relación que existía entre ella y Mariátegui.
En algún momento los apristas, tú hablas de esa construcción del héroe, ¿no? Critican a Mariátegui por ser demasiado intelectual, ¿no? Por ser demasiado europeísta, ¿no? Es cierto, tú me vas a decir qué piensas, que Mariátegui era el intelectual y hay el político. No, son dos tipos de liderazgo. Ya. En el liderazgo de Haya es muy el caudillo, en la persona que está por encima de los demás, el jefe, ¿no? Como trata de decir el título del libro. Pero en el caso de Mariátegui es un líder más de formemos grupo de dirección, formemos un equipo. Y entonces hay una nota en Amauta en la que Mariátegui revela cuál es su estilo. Yeah. Porque dice, estoy publicando un artículo con el cual estoy en contra, pero creo que para los lectores puede ser interesante el debate que ese artículo va a generar. Yeah. Entonces, te das cuenta, es el estilo de hacer política alrededor de el caudillo, que tiene una voluntad fuerte, que interviene en política alrededor de sus planteamientos, versus un estilo de hacer política probablemente más lento, más pausado, porque implica concertar voluntades. Y no es yo me mando y síganme los buenos, ¿no? Claro, que es un poco lo que Haya hace, ¿no? Haya es eso, un hombre más decidido. Claro, ¿no? Haya hace eso, ¿no? Yo me mando y síganme los buenos, pero Mariátegui no es que no sea política, es otro estilo de hacer política, ¿no? En todo caso, Haya era más fiel a un estilo del caudillo. Era un caudillo. Pero muy peruano, ¿no? Muy Piérola, muy otros caudillos peruanos, ¿no? Por supuesto. Sí. Y no solo peruano, yo diría latinoamericano, ¿no? Porque encuentra figuras similares en todos los países, pues, ¿no? Voy a dar un ¿Qué es el general Perón? Claro, ¿Qué es claro. el general Lázaro Cárdenas? Sino figuras semejantes. Y ahora hablemos de nuestros caudillos actuales, ¿no? Que están bienvenidos a menos si los comparamos con esos caudillos o con esos políticos, ¿no? Milei, Bukele, ¿no? Estos personajes grandilocuentes que terminan superando las fronteras territoriales de sus países y se convierten en voces, tanto que acá en Perú hay quienes dicen que el candidato próximo tiene que ser como Bukele o que hable como Milei, ¿no? Tenía esa estatura, no digo políticamente hablando o ideológicamente hablando, pero era un personaje latinoamericano ahí en la torre, era escuchado en otras partes, era el jefe para otros americanos. La peculiaridad de Haya es que logra una estatura continental, pero no es como lo que tú estás diciendo en el sentido de jefes de gobierno. Siendo jefe de gobierno es fácil, pues. Haya construye una estatura continental estando perseguido dentro del país, siendo de oposición y siendo en la clandestinidad. No tenía en sus manos recursos. No, ni era presidente, ni senador, ni diputado. Nada. Entonces, desde la oposición, en lucha, en una situación en la cual el gobierno te está persiguiendo y tú estás escondido, adquieres una estatura continental. Entonces, el mérito es muy superior pues a quien pone todos los recursos del Estado a favor de su propia figura. Sí. Esos son nuestros líderes actuales, pero estos eran de otra magnitud. De hecho, ahí en la torre, tú me comentabas hace un momento, tenía 28 años cuando fue una criatura en términos de edad, pero ya tenía un discurso que era conocido por otras partes, en otras partes del mundo, ¿no? O sea, tenía 28 años cuando fue deportado e inicia un ciclo de su vida que llega hasta 35, en el cual recorre el mundo. Sí. Y hace ese periplo del que hemos hablado un poquito, primero México, luego la Unión Soviética, a continuación Europa Occidental, Estados Unidos, finalmente México, y en esta segunda estadía en México es que rompe con Mariátegui. Rompe con la Internacional Comunista primero y con Mariátegui inmediatamente a continuación. Entonces ya se posiciona como alguien con pensamiento y con partido propio cuando tenía comenzando los 30. Estamos hablando de gente muy joven, que era muy atrevida. Claro. Sí. Ahora, él antes de ese segundo viaje a México, funda en el 24, o en todo caso tú dices que no hay evidencias tan claras que fue esa la fundación del partido, pero sí hace una presentación de una bandera indoamericana, me parece que a los estudiantes federados de México,
y los apristas han considerado ese hecho como el acto fundacional del partido. Tú comentas que no hay pruebas fidedignas que digan que eso fue así. Sí, no es algo que solamente yo diga, Ah, ya. hay mucha gente que se ha dado cuenta de algo que es muy evidente. Aya de la Torre ese día hace un discurso y el discurso circula en internet, si pones ahí en el Google te sale el discurso. Ya, pero en el discurso, y esto es lo importante, no se menciona ni una vez la palabra APRA. Claro. Entonces, no existe la palabra APRA. Ni los 5 o 6, no sé cuántos postulados de 5 de What is APRA, ¿no? Sí. What is the APRA, que es el 26, si no me equivoco. Exacto, entonces en realidad el 26, 2 años después, escribe un artículo denso, bien escrito, conciso, con bastante información, que es realmente la fundación intelectual del APRA, ¿no? ¿Qué es esta APRA? ¿En qué consiste su programa? ¿Cuáles son estos puntos? Entonces desarrolla el planteamiento, ¿no? Realmente 2 años después, pero por razones de su propia mitología, Ya. no fue el APRA quien dijo que el 24 se había fundado, sino él mismo. Ya. O sea, él es el primer agiógrafo del APRA y de él mismo. El primero que construye el mito. Ya. En este caso se trata de un Mesías interesado en que todo el mundo se crea que él es el Mesías. Sí, sí, sí. Y Mariátegui lo percibe, ¿no? Mariátegui habla del bluff, ¿no? Sí, De esta le actitud de... desagrada, desagrada. Profundamente, porque esto incluía de parte de Aya mentir un poco. Ya. No demasiado para que se note, pero sí un poco para que te levantes. Era un poco alanista el hombre. O Alan era ahí. Sí, yo sé, claro, ¿no? Sí, es esa línea, ¿no? Y además en un momento en que, no sé si no había otros líderes, pero él quería ser el líder indoamericano, el líder latinoamericano, ahí en la Torre, digo, él quería figurar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay de su parte no solamente una fuerte vanidad, sino hay una fuerte voluntad de realizar un ego, ¿no? Sí. Es su compromiso personal, ¿no? Él se esfuerza mucho, ¿no? No es un hombre que está quedado, ni que se echa en su cama, ni que está descansando. Trabaja todo el día en construir su propia mitología, es muy tenaz y lo logra. Te decía una convulsión epistolar, ¿no? Escribe y escribe y escribe. Sí. Cartas todo el tiempo. O sea, mira, se crean redes entre todos los emigrados peruanos, que eran bastantes, leí había aportado mucha gente, y estos emigrados peruanos en esa época, pues no, se comunican a través de cartas. Entonces la relación epistolar es la clave, y la correspondencia es abundante al grado que Aya cuenta que escribía todo el día y se gastaba la poca plata que tenía en poner timbres para mandar las cartas. Claro. Ahora, ¿cómo has hecho, Tony? Porque tú comentas, ¿no? Estoy en la tienda de Mariátegui, pero no guardo animadversión a Aya. Yo soy de una generación que era, o eras aprista o eras mariateguista, o sea, no había tu tía, ¿no? No, yo también. No, pero ¿cómo has hecho para convivir en este centenario con los historiadores apristas? ¿Te han visto bien? ¿No te ha pasado lo que le pasó a este chico que escribe un libro sobre varios líderes y hace un comentario sobre Aya medio pendenciero y le pegan? ¿Cómo se llama este personaje? No, yo sé a qué te refieres. Sí. Que mira, el tema es la homosexualidad de Aya. Ya. Y entonces, sobre la cual creo no hay duda, pero tampoco hay prueba. Ya. Entonces, alguien como yo, bueno, no toco el tema, no tengo prueba. Claro. Pero hay algunas personas que han aprovechado el hecho para tratarlo de una manera que a los apristas les pareció ofensiva. Entonces, en otra época, cuando esto es lo que estamos hablando, Aya Mariátegui era más caliente, un tema más caliente, ¿no? Ha sido en el pasado, como tú decías, definitorio de la postura que uno adoptaba ante la vida. Claro. Pero hoy en día ya no tanto, ¿no? Hoy en día como que me parece que el tema ha salido de la política y ha pasado más a la casa de la historia. Es un tema histórico, ya, más que político. El APRA está muy decaída, hoy en día ya no tiene nada que ver con lo que fue Aya de la Torre, entonces hoy en día el APRA ya no juega, pues, ¿no?
Ahora, esta incursión tuya en esta historia, en estos documentos, en el archivo Moscú, te va a permitir también tocar a Mariátegui y a Rabines, ¿no? O sea, este es su primer libro, como lo comentas por ahí, donde hablas de Aya, donde hablas del jefe, pero la segunda parte, digamos, de esta saga, ella trabajar lo que el archivo inmenso, me imagino, dice del Mariátegui y de Rabines, dos personajes importantes para la izquierda peruana, digamos. O sea, mira, tuve oportunidad casi por azar de ir a Moscú y trabajar en el archivo de la Internacional Comunista. Esto va desde papeles desde el año 19 hasta el 43. Yeah. ¿Ya? En realidad son los 20 y los 30. Después hay papeles, pero ya no están en ese archivo. Entonces, me metí con muchísimo entusiasmo al leer algo porque era una vieja aspiración, leer de primera mano los papeles que tenían que ver con esto, con Mariátegui. Entonces, me metí. Y para mi sorpresa, el folder, digamos, del Perú, ¿no? La parte Perú, empezaba por una carpeta que se llamaba Aya de la Torre. Entonces, yo sabía que Aya había estado en Moscú. Claro, claro. Él mismo había escrito sobre su viaje a Moscú, un folleto. Sí. Pero no era secreto, ¿no? Pero la intensidad de la relación, el hecho de que toda la parte de Perú empezara por Aya de la Torre, que varios años no hubiera ningún otro interlocutor sino Aya, me llamó la atención, pues, ¿no? Ya, ahí te interrumpo. ¿Y quién quería cautivar? ¿Aya de la Torre a la ICE o la Internacional Comunista a Aya de la Torre? Ese coqueteo, ¿no? Porque he leído esa parte tuya y me deja a mí también con signo de interrogación, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo, no? Esta comunicación, esta visita a Aya de la Torre, asistencias a algunos congresos importantes antes que la gente de Mariátegui, ¿qué estaba buscando? O sea, la Internacional se da cuenta que es una persona valiosa. Ya. Eso es uno. Y dos, que no tiene todavía un partido comunista en el Perú, cuando ya tenía en Argentina, en Uruguay, en Chile, y que este puede ser pues el agente principal, ¿no? El cuadro que estaban buscando. Y entonces hace como una apuesta a largo plazo. En las primeras reuniones se dan cuenta de que no quiere afiliarse al Partido Comunista, él lo dice desde el comienzo, no quiero afiliarme al Partido Comunista, yo creo en el comunismo, pero no creo que hay que tener un paraguas diferente al PC. Esa es su idea, ¿no? Creo en el marxismo, pero necesito un paraguas que no sea el PC. Y la Internacional decide hacer una apuesta a largo plazo. O sea, a la primera no lo capto, pero lo captaré en los próximos años. Entonces mantiene el Internacional una relación. ¿Y por qué el Internacional no se fija en Mariátegui? Mariátegui ya estaba acá, ya había vuelto de Europa, ya había conocido al líder del Partido Comunista italiano, era un hombre que tenía una afiliación ya socialista. ¿Por qué Aya y no José Carlos Mariátegui? Porque Aya se da pues el trote de llegar. Claro. Mariátegui, como dices, de Italia regresó al Perú, no pudo llegar a Moscú, en fin, tuvo sus razones, ¿no? Pero el caso es que Aya está ahí, pues. Y entonces tienen una relación con él. Luego en la Internacional había alguien que hablaba bien castellano. Alguien es el que mantiene la relación con Aya, y Aya está interesado en el comunismo en esta época, está interesado en construir algo al estilo del Kuomintang, es decir, algo que no sea solamente obrero, sino de frente único. Claro, frente único. Entonces, la idea del partido de frente único, que la toma del Kuomintang, esa idea es la clave del posicionamiento de Víctor Raúl. Claro, y que podía ser visto por el PC, porque también hay un momento en que Flores Galindo comenta que Mariátegui también habla de un frente donde los campesinos tengan un papel importante, también los artesanos del Perú, ¿no? ¿No era también eso un frente amplio, un frente único? ¿No era también crear un partido que no fuera uniclasista, que no sea obrero? Yo lo veo así, como que la diferencia es sutil, pero que es real. Una cosa es un partido de frente único y otra cosa es un partido que trabaja por un frente único en el cual hay otros partidos. Ya. ¿Que en el caso de quién?
de Mariátegui, ¿no? La idea de que habrá un partido obrero, que será el Partido Socialista, otros partidos haremos un gran frente. ¿Y por qué no llamarse Partido Comunista? ¿Por qué esta negativa de Mariátegui de no aceptar esa tipología? Que fue la que luego se impone cuando muere él, ¿no? Claro, en el caso de Mariátegui la justificación es como táctica. Si nos llamamos comunistas nos van a meter presos el primer día, no tendremos tiempo de hacer ninguna propaganda ni ninguna organización, entonces necesitamos una cobertura. Claro, eso dice... El nombre socialista es un nombre menos duro, digamos, claro, ¿no? Claro. Y nos permitirá más bien esto incluso obtener la legalidad. O sea, él estaba pensando en KLI, habrá elecciones, ¿no? Eso pasará algún día y en esas circunstancias podremos ser legales, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves? O sea, ¿tiene vigencia este personaje? O sea, ¿es vigente ahí en la torre? ¿O ya es un personaje a quien tenemos que estudiar o ver como quien ve pues a los personajes del siglo, ya no XX, XIX? ¿Tiene todavía repercusiones? ¿Es válida su propuesta o sus propuestas? Porque también su camino fue bien diferente entre el primer Haya y los que vinieron, ¿no? Bueno, mira, creo lo siguiente, ¿no? Víctor Raúl es el generador del populismo latinoamericano. Yeah. El populismo latinoamericano ha tenido varias etapas, pero no ha desaparecido completamente. Si uno mira algunos gobiernos latinoamericanos, no de hoy, sino de hace poquito, encuentra todavía rasgos del populismo. En Correa, por ejemplo, en el mismo Evo. Evo, claro. Entonces, el populismo como actitud no ha desaparecido. Y el abuelito del populismo, si quieres, es Haya de la Torre. Entonces, sus ideas están todavía dando vueltas en el escenario político latinoamericano, sí. No hay una línea de continuidad en el sentido que, digamos, el APRA fundó y todos son sus seguidores. No, hay algunas ideas dando vueltas en el escenario político latinoamericano. Y si alguien quiere conocer ya más bien como la genealogía de esas ideas, encontrará en Haya alguien que ordenadamente las sistematizó. Ese Haya 20, de repente el Haya del 24, ¿estaba hablando gruesamente a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, era una izquierda no comunista, el esfuerzo de hacer una izquierda que no sea comunista, que no sea de los PCs. Pero que se admiraba un poco lo que estaba ocurriendo en Rusia, ¿no? Allá tiene palabras muy elogiosas. Por eso digo, pues un pensamiento ecléctico que toma de aquí, toma de allá, mezcla todo y es el esfuerzo por crear algo yo mismo, recogiendo de los demás. A algunas personas, algunos estudiosos, esa actitud ecléctica de Haya les parece pésimo. Claro, claro. Les parece un pensamiento de cuarta categoría, si quieres, ¿no? Mal hecho, ¿no? Un muñeco mal armado, ¿no? En Frankenstein. Pero hay otras personas que creen que en ese eclecticismo hubo una genialidad. En todo caso, sí puedes encontrar, esto tomó de Rusia, esto tomó de México, sí puedes encontrar. Sí. ¿Y en qué momento el pensamiento de Haya o del APRA empieza a encauzarse en este anticomunismo, ¿no? En esta ruptura radical con todo lo que significa comunismo? Ahí, pues, cuando tiene una buena relación primero con Moscú, en ciertos momentos se pelea y la pelea es terminante. Desde esa pelea, que es muy temprano, hasta el final de su vida, hay una línea de continuidad, un pensamiento anticomunista firme. Y una molestia de ambos lados. También el Partido Comunista, la raíz no, ya lo saca de esa posibilidad de andar juntos. Sí. Ya, entonces tú dices, ¿no? Paradójicamente en el Perú nunca hubo lo que en otros países, que es como un frente único, antiimperialista más bien, ¿no? Y Haya, que tanto hablaba del frente único antiimperialista, con sus acciones impidió que eso se concrete en el Perú. Claro. Tal vez es la fundación del Partido de Liberación Nacional, creo que así se llamaba, ¿no? Que es el año 28, 29. 28. Eso ya es un parteaguas, ¿no? O sea, es el APRA tratando de ser ellos los que hacían la revolución, digamos, o el cambio, ¿no? Claro, es fundar un partido sin consultarle a los amigos con los cuales estás trabajando hasta el día de ayer. Sí, claro. Eso es, ¿no? Y ahora sería un partido, ahora es un partido que obviamente está a la derecha de esos pensamientos aurorales, ¿no?
¿El APRA de Sí, hoy? claro. No, el APRA de hoy es el furgón de cola del fujimorismo, ¿no? Sí. Sí, no, Ahora que toca hacer un segundo libro sobre los otros dos líderes. Bueno, eso te decía, en el caso de Mariátegui, la relación del internacional con él es más breve, hay Sí. menos papeles que sobre Haya. Ya. Es alguien que está llegando y fallece, pues, ¿no? Poco tiempo después, y más bien en ese momento hay esa áspera relación que estudió Alberto Flores Galindo. Claro, claro. Entonces es breve y más bien áspera. Oye, mira, yo no recordaba el libro de Alberto Flores Galindo, pero leyendo el tuyo busqué nuevamente de leerlo, ¿no? Y hay una parte en que Flores Galindo comenta que en un momento de esta disputa, Mariátegui ordena sus apuntes y hace un libro que se ha extraviado, ¿no? Donde trata de organizar un poco sus pensamientos, ¿no? No sé, por acá tengo la cita. No sé si tú la recuerdas, o sea, sí. Y ese libro podría estar ahí en esos archivos, ¿o no? Imposible. No estaba, ¿no? No. No. Claro, de ahí se salta que... En algún momento Flores Galindo efectivamente especula, podría estar en el archivo del Internacional Comunista, Sí. pero bueno, a la vista del archivo del Internacional Comunista no. Yo pensé que encuentra. Tony lo iba a encontrar, eso hubiera sido maravilloso, porque era un libro, pareciera que ya aclaraba muchas dudas. Algunas personas piensan que nunca lo escribió, ¿ah? Que ese anuncio de que estoy armando un libro es algo que es como un deseo, ¿no? Sí, o sea, Pero mira acá. que no. José Aricó abriga la esperanza de que algún día se encuentren los archivos, por el momento inaccesibles, de la Tercera Internacional. Y ahí no está diciendo yo pienso, ¿no? Sino remite a otro. Sí. Echa la pelota a Aricó. Sí. Aricó dice. Claro. O sea, después de ese dossier, de ese archivo, dentro del archivo general de Haya, Mariátegui es breve es y áspero, y luego la relación larga es con Rabines. Rabines. ¿No? Es el personaje de este archivo, el personaje peruano, Recuerdo es que- Eudosio Rabines, sí. quien a la época era el peruano que tenía una estatura mayor en el comunismo mundial, ¿no? El peruano que alcanzó una posición dentro del comunismo mundial, ¿no? Y que era un cuadrazo, o sea, un tipo Sí. muy bien formado, ¿no? Un periodista muy hábil. Ya. Muy hábil, alguien que sabía muy bien hacer campañas de propaganda. Eso cosa de que tienen los periodistas, ¿no? 6 meses o 6 semanas de una campaña alrededor de algo. Rabines era hábil como periodista, decías tú que tenía la facultad de armar campañas muy bien. Sí, dirigió varios periódicos, lo hizo siempre bien, era alguien que sabía, digamos, su oficio, ¿no? Y tenía una personalidad como muy dogmática, Ya. siempre muy extremista, y ese dogmatismo me parece que está en la base de los cambios de postura. Él originalmente fue aprista, luego fue comunista, luego dejó el comunismo y pasó a trabajar más bien para los servicios de propaganda de los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Se decía que era gente de la CIA, pero en todo caso trabaja para los Estados Unidos. Entonces empezó en el APRA, pasó por el comunismo, acabó en Estados Unidos, siempre tradicionó, digamos, ¿no? Entre comillas, siempre dejó al anterior, siempre cambió de bando, pero en todos los bandos mantuvo dos características. Primero, muy dogmático, muy extremista, poco tolerante a conversar, siempre rígido, y segundo, muy hábil periodista. Entonces, alguien que en los tres ocupó posiciones elevadas. Y Rabines tuvo en sus manos el partido que deja Mariátegui, transformado ya en Partido Comunista. ¿Cuánto tiempo? ¿También duradero en el mando o fue breve? No, fue expulsado en el 42. Ya. O sea, del 30 al 42, Claro. el PC fue el PC de Rabines, muy vinculado con la Internacional Comunista. Ahora, Rabines mismo parte al exilio relativamente temprano y sin embargo mantiene el cargo de secretario general del Partido Comunista Peruano en el exterior, participa en eventos internacionales a nombre del Partido Comunista Peruano y tiene un núcleo en el Perú, sus alfiles, digamos, que manejan el partido con él, ¿no? Un poco por correspondencia, en la época de la correspondencia, hoy día lo harían por Twitter,
pero en la época es escribiendo cartas. Entonces tiene sus alfiles, maneja el partido, pero por persona interpósita. Yeah. Y volviendo un poco a los temas contemporáneos, ¿no? Que siempre es importante tocarlos. Cuando tú dictas en la universidad a chicos que no son de la especialidad de historia, no sé si te ha tocado sí, eso. ahora mismo. ¿Conocen estos nombres? Mariátegui, Gabriel Latorre, Rabines, Portocarrero, Peche. Son nombres que... Mariátegui y Gabriel Latorre, sí. Sí. Pero Portocarrero, Peche no, pues porque estamos hablando de la segunda fila. La segunda fila ya la conocen pues los más interesados, los que van a historia, ¿no? Pero los grandes nombres sí. Ya. Te lo pregunto así, ¿les suenan interesantes los nombres de Aya, de Mariátegui? ¿Son parte de una mirada...? Tienen la idea de que alguna vez en el Perú hubo grandes, Yeah. y se trata de estos. Entonces Yeah. hay que averiguar, pues, ¿no? Porque son tan chatos los de hoy que Claro. mejor saber algo de los grandes. Y ahora me pasa otro tema que tú mencionaste al principio, ¿no? Estas generaciones eran brillantes, ¿no? O sea, Aya, Latorre, Mariátegui, antes la generación de Ribagüero, de los García Gaberón, eran notables, ¿no? O sea, hemos tenido unos pensadores, no sé si decirlo así como de talla mundial, pero sí bastante elevados, ¿no? Que tenían propuestas sobre el país, sobre América, no sé si coherentes, pero sí sólidas, ¿no? Sí, claro. O sea, el Perú ha producido pensamiento y ha elaborado ideas singulares. Claro que sí, González Prada también está ahí, ¿no? Claro. Digamos, como una especie de conciencia moral del país, ¿no? Y luego la generación de Aya Mariátegui, que es la generación del centenario, que tiene, además de estos dos políticos, tiene Raúl Porras, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, claro. ¿no? Entonces hay una época en la que el país ha producido muchas ideas y ha aportado mucho al pensamiento latinoamericano. Ahora estamos a la baja, Sí, no. pero han habido épocas al alza y la historia es así, ¿no? Sí. La historia es una onda, la historia no es una línea No es lineal. recta, no, pues ni para arriba ni para abajo, más bien tiene de onda, ¿no? Ahora es evidente que estamos a la baja, pero hay esperanza de que se recupere. Ya como un periodista te digo a ti, historiador, ¿cuándo? ¿No? Es ahorita, de acá a 5, 10, 15 años, estaremos para verlo. ¿Cómo será la cosa? Tienes que tomar la perspectiva de la larga duración. Ya. Oye, no lo verás tú, pero tus nietos. ojalá, ¿no? Sí, porque sí es importante crecer. Mira, yo te cuento, ¿no? Guillermo, mi hijo, un día Javier, uno de mis hijos me dice, ¿no? Papá, he escuchado a un personaje importantísimo, capo en televisión. ¿Quién? César Hildebrand, ¿no? O sea, comparaba a Hildebrand con los periodistas que hay, con los formadores de opinión, y la distancia es sideral, pues, ¿no? Se había dado cuenta, ¿no? Claro, se había dado cuenta, ¿no? La primera. Pero estos de aquí, yo recuerdo haber escuchado a Luis Alberto Sánchez, ¿no? A Basadre, eran de otro tono, de otra contextura, eran gente que había leído, ¿no? Que tenía conocimiento del país, ¿no? Sí, y una sensibilidad también, ¿no? Me voy a dedicar a conocer el país, a tratar de transformarlo, a involucrarme, a comprometerme, y menos sensualidad, ¿no? Menos dedicarme a mí mismo, menos dedicarme a los placeres, menos dedicarme a pasarla bien, ¿no? Sino más bien fundamentar un afán, ¿no? Que es lo importante en la vida. Lo importante en la vida es tener afán. Claro. Mira, qué curioso que dos amigos míos de dos generaciones distintas, pero cercanas, tú y Rafael Dummel, con quien hemos hablado hace unos días, estén dándole vuelta a este personaje, a Rabines. Yo sé que tú no vas a escribir, no sé si será así un libro sobre Rabines, pero vas a obviamente tocarlo en tus estudios, lo están mirando, ¿no? Rabines, ¿por qué gusta tanto? Es el malo, pues, ¿no? Ya. Es el traidor, pues, Ya. ¿no? Entonces hay algo de fascinante en la ¿Y es figura nuestro del demonio. ¿Y Rospigliosi y nuestros Rabines o no? Claro, Sí. un Rabines en la época de la baja. Un poco más abusaneado. Qué gusto, Tony, hablar contigo. Oye, recuerdo los días lindos de Sucedió en el Perú. ¿Qué te queda de eso? Fue acá, fue una experiencia chévere, Sí, ¿no? sí, claro que sí. Con Gabriel estábamos leyendo el otro día las notas de Antonio Brac. Él recordaba con mucho cariño su estancia como periodista en el Canal 7 Sí. con un programa que tenía que se llamaba La Buena Tierra, ¿no? Ajá. Lo tuyo en términos de historia era como La Buena Tierra, ¿no? Tratar de hablar del Perú con una óptica un poco más amplia, ¿no? De temas que quizás no se hablaban tanto, ¿no?
Yo te acompañaba una vez a esa onda del Camino Inca en Pachacamac, para hablar de Capac Ñan, ¿no? Sí, me acuerdo. Que eran temas novedosos, ¿no? Bueno, era la época de la transición, se había ido Fujimori y este comienzo del siglo XXI fue con muchas expectativas. Luego quedaron defraudadas Ya. en el mismo gobierno de Toledo, ¿no? Sí. Las expectativas que uno tenía en la transición se vieron como desmentidas, pero al comenzar la transición post-Fujimori se hicieron muchas cosas. Fue un buen tiempo, ¿no? Un breve momento también de impulso a la creatividad. Claro, claro, y de un canal del Estado mucho más democrático, y no era una cabina de hablar del gobierno ni del Estado, sino de generar ciertos consensos culturales, ¿no? Sí, felizmente. Estabas tú, estaba Antonio, estaba Sonalí, Manolo, en fin, variado, ¿no? Sí, bastantes creadores fueron convocados en esa época. Tony. Para decir la verdad, Ya. en la última fase de Fujimori, Sí, ¿no? ¿sí? ¿Y viajas por el Perú? ¿Te has tocado salir por acá? ¿Sales? No tanto como quisiera. Ya. También es lindo que tú, en un momento del libro, para cerrar esta entrevista que ha estado tan amena, tú hablas de tu viejo, ¿no? De tu papá. Al comenzar, sí. Sí, ¿no? Sí. Que venía de otra formación, pero era muy abierto con ustedes y contigo, ¿no? Era muy abierto y le gustaba invertir en cultura. Claro. Entonces mi casa siempre fue una casa de clase media, nunca sobró nada, digamos. Ujú. Pero si querías comprar un libro, abrías su billetera y te da. Te da tu billetito. Sí. Y a muerto centenario. Ah, sí. Centenario, ¿no? Sí. Y era un policía honesto. De otra época. De otra época, cariño. Somos de otra época, creo. Ya pues, Tony, quedo acá a hablar contigo, qué gusto. Así que le digo a los que nos siguen que El Jefe es un libro buenísimo y que es parte de una reflexión sobre el siglo XX-XXI, porque también tienes un libro que a mí me ha gustado mucho. En otro momento hablaremos de ese libro, ojalá, sobre Elena Iparraguirre, ¿no? Perfectamente. Chévere. Ahí nos vemos. Gracias, hermano. Chao. Estemos en contacto. Ahí nos vemos la próxima semana.